Buenos días, mis queridos estudiantes. Esta semana vamos a ver el conflicto narrativo. Recordemos que la semana pasada vimos la estructura básica de todos los textos narrativos cuya función es narrar o contar hechos reales o ficticios que le hubiesen ocurrido a personas que existieron en un tiempo o un lugar determinado o que queremos contar algo, ¿ya? Y ese algo siempre va a padecer de un síntoma y ese síntoma nosotros le vamos a llamar conflicto narrativo. Y el objetivo de nuestra clase va a ser caracterizar el conflicto narrativo como hilo conductor central de la estructura narrativa para así dar énfasis y vida al relato. Es decir, un relato no existe por naturaleza intrínseca si es que no tiene conflicto narrativo, ¿ya? Pero ¿qué es el conflicto narrativo? El conflicto, chicos, narrativos es uno de los elementos más importantes en toda la novela, ¿ya? Es lo más importante, es lo central, es lo que nos mantiene enganchados, así como absortos. ¿Por qué nosotros hemos visto series animadas o hemos seguido series que han sido muy populares últimamente en Netflix, por ejemplo, como la serie esta de, a ver, ¿cómo recuerdo esto? La Casa de Papel, ¿ya? Un ejemplo es eso, nos mantiene absortos en querer saber cómo se va a resolver este conflicto. Hay una alta tensión, queremos saber qué es lo que le pasan a los personajes. Toda obra de ficción, chiquillos, contiene un conflicto que necesita resolverse por parte de los personajes de modo que forma parte de los 6 elementos básicos de la narración. El argumento, son los personajes, los espacios, los tiempos, los modos narrativos, los estilos narrativos. ¿Ya? Siempre va a estar el conflicto narrativo sobre ellos y es parte esencial de lo que es la narración. No se nos puede olvidar ese detalle. Por otro lado, vamos a definir nosotros el conflicto narrativo como la disputa de dos o más bandos por lograr un mismo objetivo o bien por impedir que el contrario lo consiga. ¿Ya? Muchos de ustedes pueden pensar, ay, pero esto se parece un poco a lo que pasa en el texto dramático, porque siempre hay dos fuerzas que están en pugna y una de las fuerzas termina eh, suprimiendo a la otra, la comprime, pero acá siempre va a haber una situación y ese conflicto va a hundir sus raíces en algunas temáticas como por ejemplo el conflicto religioso. ¿Ya? Este es uno de los más antiguos que existe en la historia de la humanidad. Ustedes saben que uno de los periodos de la literatura y de la vida del hombre más oscuro y más cargado de riqueza y también de ocultismo fue lo que ocurrió en lo que era la Edad Media. Fueron 15 siglos así súper enmarcados donde el hombre estuvo sometido a creer, ¿ya? Había muchas corrientes, pero tenía que creer o en el cristianismo, o era budista, o era musulmán, o así sucesivamente. Pero en este tipo de fricciones siempre el individuo, o sea, el personaje que nosotros vamos a tener dentro del conflicto, va a reivindicar una conciencia distinta a la que predomina y le hace entrar en un conflicto con él mismo y con el entorno. ¿Ya? Entonces es una cosa súper tensa porque uno se siente como parte del personaje y se va dando cuenta que hay una dicotomía entre ser de una manera o ser de otra manera, o dejar ir las cosas banales o las cosas mundanas por hacerme cargo de las cosas naturales, las cosas que son como más asociadas a lo religioso, a la contemplación de la vida, al vivir ya aquí y el ahora, mantenerse puro. También tenemos los conflictos políticos. Siempre se ha plasmado a lo largo de la historia relatos que muestran los conflictos políticos, pero que van asociados, estimados, a lo que es la ideología. ¿Ya? Y el conflicto político o ideológico tiene similitudes con el espiritual porque se refiere a las creencias y convicciones del ser humano. ¿Ya? Hace poco tiempo ustedes saben que empezó a entrar aquí en nuestro país a partir de octubre del 2019 un conflicto social, pero que tiene sus raíces hundidas en lo que son las ideologías. Mucha gente ha dicho, no, es que esta es una cosa de tendencismo de los comunistas, o no, esto es de la derecha. Son ideologías, ¿ya? Lo que uno cree es libre de toda conciencia de adoptarlo y practicarlo como estime conveniente, siempre no faltando el respeto y la dignidad del otro. ¿Ya? Uno puede dirimir y tener disputas con otro, pero no embaucarle en los pensamientos literales de uno a la fuerza.
En este conflicto es fundamental mostrar el concepto que tiene el personaje principal del mundo en el que vive y cómo esa visión personal lo lleva a enfrentarse a él. ¿Ya? Es muy importante ver cómo yo reniego de un movimiento o cómo yo me enfrento a. No sé si ustedes recuerdan, en historia, ustedes probablemente tienen que ya haber escuchado en enseñanza básica que los lemas esenciales de los franceses eran la libertad, la fraternidad, la igualdad. Lemas que hoy en día son como la bandera de lucha en lo que es la búsqueda de esta dignidad perdida durante estos 30 años de la concertación de la democracia y que obviamente ahora vamos a escribir una nueva Carta Magna. Se fijan, conflicto político que está en las narraciones, que ha sido antiguo, pero que hoy en día nosotros estamos viendo y construyendo un nuevo relato que las futuras generaciones lo van a leer y lo van a conocer como historia, pero nosotros lo estamos viviendo en carne propia. También tenemos el conflicto histórico, ¿ya? En los conflictos narrativos de carácter histórico hay que cuidar en especial la relación entre el individuo y el acontecimiento histórico que se está viviendo, especialmente en cómo se desarrolla la trama, de modo que la fricción o roce que se ejecuta quede claro y constituya el motor de la acción, ¿ya? Uno, por ejemplo, lee Arauco Domado, o lee La Araucana, o lee las novelas asociadas a cómo se conquista todo lo que fue Latinoamérica por parte de los españoles y queda muy clara cuál fue la fricción, muy clara la trama y uno se va dando cuenta desde la perspectiva de quien construye el relato cómo es que la historia se fue construyendo a través de quién tenía más poder, quién detentaba más elementos o de que una u otra manera se conflictuaban situaciones dentro de lo que es la cotidianidad. ¿Ya? Debemos también cuidar también de no asignar a los protagonistas de nuestras historias ideas y pensamientos actuales. ¿Se imagina? Estamos escribiendo una novela o un relato basándonos en el hombre prehistórico y le colocamos pensamientos de que hoy se me olvidó mandar el WhatsApp, por ejemplo. ¿Ya? Ahí estamos incurriendo en las anacronías y las anacronías suelen generar saltos que desordenan un poco la estructura, pero es necesario mantener desde el punto de vista del conflicto histórico una línea de trabajo, ¿ya? También tenemos el conflicto con la autoridad. ¿Quién no ha tenido conflicto con la autoridad? ¿Se acuerdan que cuando ustedes recién llegaron al colegio hace casi ya un mes, muchos de ustedes decían, pero ¿por qué no podemos usar piercing? ¿Por qué no podemos andar con el pelo teñido? ¿Por qué no podemos andar esto y del otro? Es un conflicto con la autoridad, conflicto con la norma. ¿Por qué me van a decir a mí cómo tengo que comportarme, cierto? Porque hay que no tener cuidado con no confundir el tema del poder con el conflicto de poder, ¿ya? Una cosa es detentar el poder, la otra cosa es el conflicto con el poder. En el primer caso ofreceríamos un mensaje, una reflexión sobre lo que es el poder, y en el segundo este se erige como un motor de la fricción y es lo que hace avanzar la trama, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, si seguimos tomando la lógica de, oye, tienes que cortarte el pelo, no tienes que venir con el pelo teñido, tienes que ponerte la mascarilla y ustedes todos los días se sacan ex conflicto con la autoridad, es no responder a esa trama, a ese conflicto con el poder que se está dando. Y esto, chicos, no tiene que ser necesariamente con un conflicto con la policía, puede serlo entre un alumno y profesor, como les decía recién, un conflicto con el papá y el hijo que no le quieren dejar en una fiesta, pero hiciste todas tus tareas y empiezas a dar tus argumentos y tus papás te dicen que no, conflicto con los empresarios, conflicto con los trabajadores. El conflicto con la autoridad está aquí y ahora, llegó para quedarse, está muy latente en lo que es, chicos, la literatura y los relatos de casos policiales que se están leyendo constantemente en los diarios, también se está viendo a través de las noticias. Entonces, el conflicto con la autoridad no es de antaño, sino que está aquí y ahora y es muy vigente. En la esfera privada, chicos, también tendemos nosotros a pensar que el conflicto narrativo se pierde, pero tenemos conflictos que son muy intrínsecos, muy de uno, y aquí hay que pensar de que hay aspectos muy importantes que a menudo las personas nos hacen sufrir, nos aspiran a generar la superación y avanzar, se encuentran todas estas cosas conmutadas en un entorno así como inmediato, ¿ya? Cuando hablamos de los conflictos de la esfera privada, siempre va a haber, chicos, una tendencia a la preocupación de por qué estoy haciendo esto, para qué me va a servir para descubrir el propósito en la vida, ¿ya? Y Jane Austen afirmó que para escribir 3 o 4 familias provincianas resultan perfectas. Así, por ejemplo, un conflicto entre 2 hermanos puede dar pie a toda una novela, ¿ya? Lo privado es lo que ocurre dentro de una casa, por ejemplo.
Cómo, por ejemplo, A vive su vida, B vive su vida y C también, y en algún momento se entrelazan esos elementos, pero no estamos hablando de un conflicto interno, sino que de la esfera privada, de lo que ocurre en mi círculo más cercano. De género sexual. Ya hoy en día se habla mucho de las tendencias de género, se están creando muchas normas, se está buscando mecanismos de cómo darle lugar a las personas que han tenido pensamientos o ideologías asociadas con esta tendencia, pero este conflicto se refiere no tanto a las fricciones particulares que han sentido hombres y mujeres a lo largo de la historia, sino a los conflictos generados entre ellos debido a su diferenciación de género o su inclinación sexual. ¿Ya? Simone de Beauvoir escribió un libro que se llama El segundo sexo y ahí habla sobre las desigualdades que existen. Y esas desigualdades tienen más de 70 años y ella lo plasmó en su libro y hoy en día seguimos teniendo desigualdades salariales, desigualdades al momento de una entrevista de trabajo donde tiene pensado ser madre, cosa que se sabe que no se puede preguntar, pero te preguntan. Entonces uno empieza así como, wow, a un hombre no se le pregunta si va a ser padre, pero a una mujer sí, por el costo-beneficio para las empresas. O también la inclinación sexual. Recuerden que nosotros somos bastante prejuiciosos culturalmente, asociamos ciertas vestimentas, ciertas estructuras y también asociamos feminidad con cierto erotismo, con cierta sensualidad. Y cuando las mujeres no se visten como el estereotipo lo manda, empezamos a colocarles nuevas etiquetas. ¿Ya? Y este conflicto implica una transgresión cultural, social y sexual y suele generar reacciones intensas. ¿Ya? Hay muchos escritos que se están dando, estamos viendo en televisión, en Netflix, muchas series que están abordando cómo se vive la sexualidad, cómo se está abordando el tema de género, cómo yo me identifico, cómo construyo mi identidad y también cómo los poderes de los diferentes estados se están haciendo cargo a través de la educación, a través de las ciertas políticas que se están implementando para poder generar o gatillar una discusión, pero que vaya en pro del bien común. Y aquí se incluirían, por ejemplo, conflictos de relaciones con la inclinación homosexual, la transexualidad, la pansexualidad, la bisexualidad, todos esos elementos, por ejemplo, la obra que nosotros vamos a leer prontamente, que es Juventud en Éxtasis 1, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ustedes se van a fijar que ahí hay una mirada de género, una mirada a la sexualidad, que puede que ustedes estén de acuerdo, como también pueden discrepar, y esa es la lógica de una lectura. Tenemos el conflicto amoroso. Oh, rico, 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 rico en la literatura. ¿Ya? Desde el principio de la historia de la humanidad siempre se ha dejado registro de los conflictos amorosos. Conflictos que del ayer siguen siendo dándose hoy en día, le cambiamos los personajes, los contextos porque hemos evolucionado, pero es el tema estrella de la literatura y hay infinidad de variantes, como por ejemplo el amor no correspondido, los amores que fracasan, los amores cuyo encuentro es imposible, definiciones infinitas de amor, la búsqueda del amor verdadero, amores con final agónico, otros con finales felices, los amores tortuosos, pero después cuando veamos los tipos de amor en la literatura se van a dar cuenta que es lo que más leemos, lo que más consumimos. Y el amor, chicos, es uno de los ejes de la existencia del ser humano y es normal que la literatura sea rica en conflictos sobre la necesidad de amar y ser amado. Desde que uno es chiquitito, desde que viene al mundo, tiene la necesidad del apego, de tener un lazo porque somos mamíferos. Necesitamos tener el contacto, el roce, por ende es muy importante también conocer cómo se expresan y se han expresado las formas de amar a lo largo de la historia de la humanidad. También tenemos el conflicto social o cultural, ¿ya? Aquí muchas veces la gente puede decir, no, que esto se vincula con lo religioso, con lo político, con lo histórico, y tienen razón. Se pueden entrelazar tres conflictos en un mismo proceso de narración, pero a menudo ocurre que las emociones, los pensamientos y las convicciones de una persona se dan de bruces contra su entorno y en esos casos se produce una fricción que domina su existencia. Yo recuerdo haber leído hace 3 años atrás la novela de Eleanor y Park y veamos una triste historia de adolescentes donde hay una chica que viene de un contexto extremadamente vulnerable, familia disfuncional, padres separados y donde la madre lo único que le preocupa es tener su nueva pareja y obviamente preocuparse de los nuevos hijos que nacieron y deja de lado un poco a esta chica, pero esta chica está siendo acosada por alguien. Y también por el otro lado tenemos a Park, que es un joven que viene de una familia súper estructurada, cuyos padres piensan que él va a ir a la universidad, todos sus esfuerzos están eh, realizados para que él sea una persona feliz,
Y se conocen estos chicos y en el proceso se van descubriendo y logran descubrir que quien acosa a Eleanor es su padrastro, quien quería abusar de ella y toma la decisión Park, una decisión súper apresurada y aventurada, de ayudar a Eleanor a escapar. Y él espera durante años después de esa separación volverse a encontrar y poder mantener esa relación, ese enlace que tuvieron cuando eran jóvenes, y espera la carta y nunca llega hasta el final del libro, que ahí aparece que finalmente cuando ya él era profesional, ella también, deciden volver a reencontrarse. Y también, por ejemplo, tenemos las luchas de clases, el intento de las clases bajas por obtener derechos que siempre han pertenecido a los gobernantes, la iglesia, la nobleza. Acá dentro de las novelas chilenas tenemos Subterra, Subsole, cruentos, cruentos totalmente. También tenemos las novelas de Baldomero Lillo, que unen sus raíces sobre todo esto, lo que es lo social, lo cultural, cómo nosotros nos hemos clasificado, nos hemos separado y hemos apuntado a algunas esferas sociales como lo peor que nos construye, ¿ya? Pero es cultura. También tenemos el conflicto interior, ¿ya? El conflicto interior, todos los días nosotros tenemos nuestros demonios internos que nos conversan, que nos hablan, y esta abarca todas las tensiones relacionadas con las fricciones autoprovocadas. Ya, por ejemplo, en la novela El túnel, que me encantaría que ustedes leyeran en segundo medio, se da el caso de que el hombre parte escribiendo que él mató a la única persona que en la vida lo pudo haber entendido. O sea, uno en su cabeza no dice, pero ¿cómo mataste a la única persona que te pudo haber entendido? Sí, porque a veces nos boicoteamos a nosotros mismos, nos sentimos desorientados, confusos e incómodos por nuestra forma de pensar o de manejar nuestras emociones. No parece haber ningún desencadenante externo, sino que existe un malestar interno. O sea, sé que amo a alguien, sé que me gusta, pero hay algo que me dice que tengo que frenarme y es mi inconsciente. Y esas famosas estructuras del conflicto del interior tienen que ver con el reflejo de la conciencia, de los miedos, de los traumas que cada uno de nosotros poseemos. Y en síntesis, chicos, el conflicto narrativo es uno de los elementos básicos de toda la narración. Si lo creamos potente, lograremos que el lector se interese por nuestra obra. De modo que tenemos que prestarle una especial atención a la hora de planificar nuestra novela. Ustedes tuvieron como tarea construir un relato en 20 líneas, donde tenían que reconocer la estructura, poner personajes, espacios, ambientes, generar el argumento, pero dentro de eso mismo, uno tiene que fijarse que el conflicto, si no está claro, hace que la novela, la estructura sea difusa, aunque sean 20 líneas. Pero ¿qué pasaría si no hubiera conflicto narrativo? No habrían tramas, solo una sucesión de acciones sin relaciones causales entre ellas. Es como ver la telenovela de verdades ocultas. ¿Se imaginan que ninguno de esos personajes que hemos conocido, que han entrado y salido de escena, no se hubiesen conocido? Habrían sido una sucesión de relaciones, pero que no habrían sido causales. Nada motivaría a los personajes a actuar y es difícil que el lector empatice con ellos. Las novelas planas, las que no tienen sentido, ¿ya? No hay ninguna pregunta a la que dar respuesta, ningún problema que resolver, por lo que es imposible escribir un buen final a la historia, ni siquiera un final. O sea, cuando uno dice, ya, pero quedó con un final abierto, que yo me puedo imaginar una infinidad de finales, o un final abierto porque realmente no tuvo la posibilidad durante toda la novela de captar la atención del lector. Entonces, eso es lo importante del conflicto narrativo. Si no existe, no hay trama, es plano, no tiene sentido. ¿Cómo plantear un buen conflicto narrativo? Bueno, el objetivo de la protagonista es la primera cosa que uno tiene que tener clara. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sacrificios tiene que realizar durante la persecución de su objetivo? ¿Qué obstáculos aparecerán para que no le resulte sencillo conseguir ese objetivo? Las teleseries venezolanas, las mexicanas, cuando, no sé, pues está todo listo para que se casen, por ejemplo, las tontas no van al cielo y justo la hermana se mete con el novio en la noche anterior a que se case su hermana con su novio. Y pasa toda la teleserie, todo ese entramado y voilà, sorpresa, se terminan casando igual, pero tuvo que pasar un montón de situaciones donde hubo una mezcolanza desde lo histórico, desde lo religioso, desde lo amoroso, desde el romance, para que pudiera este personaje volver a estar con quien amaba en un comienzo. ¿Quién es el antagonista y por qué? Hay que recordar siempre, chicos, la motivación. Los motivos son vitales, o sea, si yo no tengo claro qué es lo que está pasando dentro de la obra y cómo es que el protagonista se mueve y qué elementos gatillan ese movimiento,
obviamente que se pierde el sentido de la producción, de la creación. ¿Y qué riesgo ocurre la protagonista durante la persecución del objetivo? ¿Ya? Riesgos, obstáculos y sacrificios son parte del protagonista junto con su objetivo, y el antagonista, ¿cuál es la motivación que lo lleva a friccionarse con el protagonista? ¿Y qué aprendimos hoy día, chicos? A caracterizar el conflicto narrativo como hilo conductor central de la estructura narrativa para así dar énfasis y vida al relato. No existe el relato si no tiene conflicto, porque es la parte esencial que mueve y gatilla la acción entre los personajes, que hace que se vinculen dentro de lo que es la trama. ¿Ya? Les voy a dejar cargado esto para que ustedes lo puedan consultar las veces que sea necesario, pero sobre todas las cosas los voy a invitar a que puedan practicar este material durante esta semana. Un abrazo, mis estimados, que sea una bella jornada para ustedes, que Dios los bendiga. Chao, chao.